Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Llave y comencemos con algunos apartes significativos de la instalación del Congreso. En Colombia la mayoría del país está en paz. Está en paz. Las disidencias de las FARC pasaron de tener el control territorial en 124 municipios en 3 años a 376 en lo que va del 2025. En Colombia la mayoría de los municipios no tiene homicidio. En las últimas horas fue asesinado en Guachené, Cauca, el líder social Neisaí Ramos Navas, exsecretario. Ha disminuido la violencia intrafamiliar. En Bogotá, una mujer fue asesinada a manos de su pareja sentimental en el sur de la ciudad. En Colombia ha disminuido el hurto. Momentos de pánico vivió una familia en el barrio Santa Elena, en el norte de Bogotá, por cuenta de un asalto a mano armada. Le dimos la oportunidad, porque durante décadas usted aquí haciendo un ejercicio de oposición nos dijo que tenía las fórmulas mágicas para resolver los grandes problemas del país. Hoy, 3 años después, no hay nada que mostrar. Cuando uno lleva 3 años en el poder, las obras son las que hablan por uno. Tal vez en el primer año o en el segundo, los discursos bonitos todavía calan, pero en el tercero no. El tercero no. Y hoy solo es palabrería, discursos vacíos, sin nada real que mostrar. Completamente de acuerdo, Ricardo. La tensión es evidente. Creo que el discurso del presidente, larguísimo, con un enredo de cifras que no son ciertas, cifras manejadas fuera de contexto, se le olvidó la pandemia, se le olvidó que recibió una economía creciendo a muy buen nivel, entonces no tiene ningún sentido que la compare con su primer año de gobierno, sino con el 7 punto y algo del último gobierno, del último año del presidente Duque. Pero algo de mezquindad también, y es no haber nombrado a Miguel Uribe Turbay. No haber dicho, es que aquí hay una persona, es una falta de empatía, pero además un problema muy serio que es como, no asume la responsabilidad de que él es el jefe del Estado y que él es el que tiene que garantizarle la vida, honra y bienes a los ciudadanos, y más aún a los ciudadanos que están en campaña, como el caso de Miguel Uribe Turbay. Mal uso de las cifras, sin lugar a dudas, y se le olvida, por ejemplo, que él es el que ha estado negociando y buscando que capos del narcotráfico y de los paramilitares sean los agentes de los procesos de paz actuales en Colombia. Aquí hay un doble rasero para medir las cosas que es muy, muy preocupante. De acuerdo con lo que usted dice de lo dura que fue la representante Lina Garrido, creo que los discursos de la oposición son discursos que hacen la tarea de contrarrestar el discurso del presidente, lo que creo que lo hacen muy bien. Me parece significativo el tema de educación, por ejemplo. Se le olvida que marchitó el ICETEX, que el Serpilo Paga se acabó antes de que él fuera presidente, porque Serpilo Paga fue en el gobierno del presidente Santos y estos muchachos se graduaron durante el gobierno del presidente Duque. Ahí hay una cantidad de cosas que hace que uno empiece a pensar que la información no es cierta o que es confusa, lo que no le hace bien a un discurso de rendición de cuentas como es este frente al Congreso de la República. 821. Se radicó en el Congreso la ley de sometimiento. Este proyecto es un claro mensaje para desarticular organizaciones criminales en Colombia. No solamente pretendemos buscar mecanismos que logren la paz total, sino además es un mensaje claro para el desmantelamiento de organizaciones criminales al margen de la ley.
tiene 3 destinatarios fundamentales. Un marco para aquellas personas que están dentro del derecho internacional humanitario, como el Ejército de Liberación Nacional y otros grupos insurgentes y algunas disidencias de las FARC. Una política de sometimiento para el crimen organizado, que están negociando paz urbana, por ejemplo, en Medellín, y otro grupo muy importante de ciudadanos que son aquellas personas que están siendo procesadas o que fueron condenadas en el marco de la protesta social. Es entonces, a su vez, una política de paz, un mensaje para desmantelar organizaciones al margen de la ley, incluyendo el narcotráfico, y además una política de nuevas oportunidades para jóvenes que participaron en la protesta social. Reitero que equivocadamente se ha dicho que es un proceso o un proyecto de ley para favorecer la impunidad. Se equivocan. Este proyecto tiene un mínimo de retribución, es decir, tiene mínimos de pena privativa de la libertad, y es una mezcla, una tercera vía entre justicia y paz y la Jurisdicción Especial de Paz. Frente a los jóvenes de la primera línea, se va a otorgar una disminución punitiva de un 70% de la pena impuesta o imponible. Petro, al radicar este proyecto de ley que beneficia a los peores criminales en Colombia, da cumplimiento al pacto de la picota con el que se eligió presidente. Esa es la realidad. Es que dígame usted, por Dios, ¿cómo va a pensar que en vez de beneficiar a los jóvenes, a las madres cabeza de familia, a los empresarios, a la gente trabajadora de Colombia, hoy presentan un proyecto que solo beneficia a los peores criminales? Al final, lo que buscan es dejar en libertad a los grandes campos del narcotráfico, que solo paguen de 5 a 8 años de cárcel. Hay que definir un modelo claro hacia dónde debe ir Colombia. Colombia aguanta 4 años de desastre, pero no aguanta 8. El acuerdo de La Habana terminó el conflicto armado con las FARC. Por supuesto que se pueden adelantar otros procesos de paz, pero no con grupos criminales dándoles el estatus político y tratando de aplicar las leyes y los procedimientos como la justicia transicional que se aplicó en el caso de las FARC. Son 2 procesos completamente distintos que merecen un tratamiento completamente distinto. Establecer una paz real y duradera aún sigue siendo inalcanzable. Si bien continúan los avances en algunas áreas, liderazgo político errante amenaza con socavar el progreso logrado hasta la fecha y a largo plazo la paz sostenible para todos los colombianos. Estados Unidos condena el aumento de la violencia. Nos preocupa que en lugar de reducir la violencia, la prisa desorganizada del gobierno colombiano por negociar con una multitud de grupos armados haya creado incentivos perversos para que estos grupos intensifiquen sus ataques. El jefe de gabinete, el pastor Alfredo Sade, insiste en la reelección del presidente Gustavo Petro. ¿Vieron a este personaje? El pastor Sade, el nuevo jefe de gabinete de Gustavo Petro. El señor grita enloquecido. ¿Reelección? Justo cuando Colombia se despierta y se da cuenta de que todo lo del cambio era una mentira, que estamos sumidos en la corrupción, que tiene a sus alfiles en la cárcel o prófugos de la justicia. ¿Reelección? Cuando está empezando otra vez a retomar lo de la tributaria, teniendo al país casi quebrado. ¿Reelección? Cuando Naciones Unidas dice que batimos récord en reclutamiento de niños por parte de sus amigos narcoterroristas. Me alarma cada vez más la creciente tendencia de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia. Reelección cuando ya definitivamente enterraron el mejor programa de vivienda para los hogares de menos ingresos. Señor Sade, ¿usted hablando de reelección? Lo que pasa es que es un activista recién llegado al gobierno, que entre otras cosas creo que no tiene clara ni la Constitución ni las instituciones, porque reelección no va a haber. Primero, porque la Constitución no lo permite. Y segundo,
porque las instituciones nos van a proteger, van a blindarnos. Por cualquier atajo que quieran coger, no van a poder hacerlo. Además, porque constitucionalmente no se puede, pero porque moralmente es inadmisible un gobierno que ha sido un fracaso. No, señor Saadi, nos falta un año de gobierno. Y va a ser un año no más de gobierno. El último año de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Porque como dice un gran amigo y un gran senador, Miguel Uribe, porque Colombia tiene futuro. Ya han pasado más de 48 horas desde que el autodenominado Pastor Saadi, jefe de gabinete de la Presidencia de la República, vociferó que iba a hacer todo lo posible para reelegir a Gustavo Petro. Y hasta el momento, el presidente de la República no lo ha ni desmentido ni desautorizado. Por eso vuelvo e insisto, el que no vea para dónde nos llevan está ciego, es bobo o es un cómplice. Las zonas binacionales en la frontera con Venezuela no solo demuestran que estamos perdiendo la guerra, sino que estamos perdiendo el territorio. Que se firmó crear la primera zona binacional. ¿Cuál es la idea? Que toda esta inmensa zona donde se dibuja un círculo perfecto sea una zona binacional. Esto es inaceptable, es un hecho grave que atenta contra todos los colombianos. Es inaudito que la creación de unas llamadas zonas binacionales se las cuenten a los colombianos el dictador de un país vecino. Es simplemente inaceptable. Las consecuencias pueden ser gravísimas para nuestra soberanía. Ya en territorio venezolano y en las zonas de frontera actúan los grupos terroristas criminales del narcotráfico. Es muy grave que esto simplemente signifique que se les regalan esos territorios a esas organizaciones y que en cambio los colombianos queden sometidos y sin la posibilidad de hacer uso de sus recursos y su territorio. Y hay que preguntarse, ¿habrá el gobierno seguido los procedimientos? ¿Enteraron de esto las comisiones segundas de Senado y Cámara? ¿Le pidieron opinión al Consejo de Estado? ¿La Corte Constitucional no tiene una posición clara sobre esto? ¿Cuál fue el punto de vista del Ministerio de Defensa y de las fuerzas militares frente a las consecuencias de poner en riesgo la integridad territorial de Colombia? Esto es inaceptable, es un hecho grave que atenta contra todos los colombianos. Creo que ha llegado la hora de que todos nos preguntemos en nuestras casas qué estaríamos dispuestos en hacer o en sacrificar para defender la democracia en Colombia. ¿Qué estáis dispuestos cada uno de vosotros a sacrificar por defender la democracia y la libertad? Pensarlo profundamente, ¿no? ¿Qué estaríais de verdad dispuestos a sacrificar? ¿Sacrificar el bienestar? No sé, las vacaciones, los festivos, la vida. ¿Estamos hoy dispuestos a sacrificar estas cosas por defender la democracia y la libertad? No es una pregunta retórica, ¿eh? Es una pregunta concreta y es una pregunta pertinente al mundo que estamos viviendo. En Francia se ha abierto un debate impresionante sobre esta cuestión, ¿no? Un discurso muy importante de Macron hablando del coste de la defensa y la seguridad en el mundo contemporáneo, seguido de un anuncio de unos recortes impresionantes en gasto público, también de vacaciones y de festivos, ¿no? Y de pensiones y de seguridad social y de cantidad de cosas que nuestra generación o nuestro mundo da por hecho, ¿no? De recorte en nuestro bienestar a cambio de encarar de manera directa la realidad, ¿no? Que es una realidad mucho más dura, una realidad mucho más cruda. Es decir, es un tópico ya decirlo, pero hay que insistir que el mundo que hemos conocido, nuestra generación y las anteriores, el mundo construido amorosamente después de la Segunda Guerra Mundial, está en crisis, ¿no? La construcción de ese orden liberal costó literalmente sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y una vez más recuerdo la figura de mi padre, que fue un testigo, como tantos, de aquella gesta. Mi padre fue uno de los miles de millones que se alistaron en esos años para luchar contra el nazismo. Y millones, como él, jóvenes de 18, 20 años, murieron en los campos, en las playas, en las trincheras y en los barracones, ¿no? Luchando, como digo, contra una ideología totalitaria, contra un sistema totalitario. Y otros millones murieron también sepultados posteriormente por la implacable maquinaria comunista. Es decir, este orden liberal costó muchísimo construir, en el que vivimos. Es una mezcla de inteligencia, de humanidad y de valentía,
y exige sacrificios, no solamente su construcción, sino su defensa, a los que nuestras generaciones no están acostumbradas. Pero no hay alternativa. Fuera del orden liberal solo hay fuerza, violencia, decadencia y degradación. Fuera de la democracia liberal no hay libertad, ni paz, ni progreso, ni civilización. Es, sin lugar a dudas, el reto más importante que tiene encomendada nuestra generación. La defensa, fortalecimiento y, si acaso, refundación del orden liberal. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Les dejo una reflexión en programalayave.com. Y si Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días con más temas de interés o antes si el mundo nos necesita.